hemos visto que esta iniciativa de medición del progreso de las sociedades es conceptualmente compleja, que puede tener sus tensiones conceptuales, pero bueno, indudablemente algo que ha llamado mucho la atención a nivel mediático es esta parte subjetiva o esta identificación probablemente errónea de hacer sinónimo esta iniciativa y este informe con una medición subjetiva. Sin embargo, lo subjetivo está ahí presente y bueno, pues no deja de ser un reto, una promesa, un riesgo, etcétera, que hay que evaluar y que hay que incorporar de un modo u otro, y pues se trata de ver qué es las rutas y los riesgos en esto. No tenemos mucho tiempo, como ya lo dije, vamos a tener que, yo les voy a rogar a los ponentes esta injusticia, ¿no?, de invertirle mucho a las ponencias y no toda la inversión se nota a la hora, por restricciones de tiempo a la hora de exponer, pero pues sí les rogaría encarecidamente que se centraran más que en el desarrollo del argumento, en el argumento mismo, en sus argumentos mismos y en sus propuestas. Vamos a comenzar con el con el doctor Mariano Rojas Herrera, que es profesor de Economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es doctor en Economía por The Ohio State University, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha publicado 60 artículos en revistas arbitradas, es coordinador de la iniciativa Midiendo el Progreso de las Sociedades, una perspectiva desde México, la cual es auspiciada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y funge como corresponsal del proyecto global de la OSD. Su principal área de investigación gira en torno al estudio del bienestar subjetivo y su relación con indicadores económicos. Doctor, ¿con cuál? ¿Con este? Con este. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias al INEGI y al CIDE por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que giran en torno a mi investigación sobre bienestar subjetivo. Quizás si empezamos con las láminas, quisiera tal vez resumir la presentación en lo siguiente, y creo que para ver la importancia del bienestar subjetivo, tal vez lo puedo resumir en que en la vida hay más que el nivel de vida, y las personas son mucho más que consumidores. Y por eso cuando hablamos del bienestar de personas, de seres humanos, de carne y hueso, tenemos que buscar más información y más teorías, más allá de las que encontramos en los sistemas de información económicos y en las teorías económicas, si realmente queremos entender el bienestar tal y como lo experimentan los seres humanos. Y creo que el bienestar subjetivo nos permite obtener esa información adicional del bienestar de las personas y nos permite también plantearnos teorías que son teorías transdisciplinarias sobre qué genera el bienestar y cómo un estado superior o que consideramos superior, y creo que las personas y el bienestar de estas es central en cualquier concepción del progreso que tengamos. Y quisiera también hacer una distinción importante entre lo que es la apreciación del progreso y lo que son sus determinantes. Creo que la Comisión Stiglitz se enfoca más que todo a qué debemos considerar como progreso, a qué debemos de apreciar en ese bloque de estadísticas que representan el progreso, más que en explicar cuáles son los determinantes y cómo se relacionan una serie de políticas e indicadores de política con progreso. Hay tres grandes bloques en la Comisión Stiglitz, ya se mencionaron. Yo trabajo básicamente en el último bloque, la calidad de vida, y en lo que es bienestar subjetivo, por favor, ¿no? Cuando bienestar, hay dos grandes tradiciones en el estudio del bienestar. Hay una tradición milenaria, más de 2500 años de estudio del bienestar, de la buena vida,
hecha por filósofos. Esta es la tradición normativa. Un filósofo plantea y argumenta, con argumentos todos los filósofos son muy convincentes, argumenta qué es la buena vida y plantea criterios para juzgar la buena vida, y entonces tenemos la tradición ética o normativa. La usan los filósofos y muchos economistas también uno ve que terminan trabajando a la hora de referirse al bienestar con una tradición de tipo ética. La segunda también es una tradición que tiene arraigo en la economía y es la tradición del bienestar experimentado, ¿no? Esta es la idea que está implícita en la teoría cardinal de la utilidad. Bienestar es algo que vive el sujeto. No hay bienestar si nosotros, como seres humanos, no lo experimentamos. Y la palabra subjetivo en el bienestar subjetivo se refiere a que este es un bienestar del sujeto, más que a las disyuntivas entre variables objetivas y subjetivas, se refiere a la experiencia de vida que tiene el sujeto, que cuando lo estudiamos a fondo son experiencias de tipo hedónico, todos la tenemos, placeres, dolores, es parte de nuestra condición humana, tener los sentidos, la apreciación, el tacto, la vista, y eso nos da experiencias de vida que dan bienestar. Todos tenemos también afectos, creo que es lo que más tenemos, ¿no? O sea, que curiosamente he dado microeconomía por más de 15 años, incluso acá en estas salas del CIDE empecé hace como 15 años, yo nunca he sido consumidor con emociones, pero sí veo seres humanos como ustedes, como yo, llenos de emociones y afectos. Ahora estaba allá atrás y veo a la gente con sus Blackberries y cosas comunicándose y uno lo aprecia, los afectos están ahí, ¿no? Y tenemos también apreciaciones de logro, de éxito, que es lo que llamamos cognitivo. Bueno, esto constituye nuestra experiencia de bienestar y es ese bienestar, el subjetivo, el del sujeto, el que nosotros estudiamos. Por favor, no me voy a meter en esto por las limitaciones de tiempo, pero hay un momento clave en la teoría económica que es el año 1909, cuando Pareto escribe un paper donde separa el estudio de la elección del estudio del bienestar. Es cuando surge la teoría ordinal de la utilidad y a partir de ello la economía tiene un excelente instrumental para estudiar elección, pero se queda un buen instrumental para estudiar bienestar y entonces uno ve a los economistas introduciéndose en el campo normativo ético a la hora de hablar de bienestar, porque la teoría microeconómica no da grandes fundamentos al respecto. Pero ese es un momento histórico interesante. Terminamos haciendo una presunción de bienestar. Cuando hablamos del bienestar, terminamos hablando de una serie de variables que se supone que están relacionados con el bienestar, o al menos eso nos dicen nuestras teorías microeconómicas. La más importante de ellas es la que nos dice que más ingreso es más poder de compra, más consumo es más bienestar, y entonces el ingreso es una variable clave en la economía, porque de acuerdo a la teoría microeconómica hay algo de bienestar, aunque no sabemos cuánto detrás del ingreso. Son supuestos de comportamiento, pero hay problemas con esto, y ahí al final pongo esto de la compartimentalización disciplinaria, la idea de que abordemos el tema del bienestar con teorías para consumidores. Eso lleva a errores y va a llevar a algo que encontramos sistemáticamente quienes estudiamos bienestar subjetivo, y es que la capacidad explicativa del ingreso pues es relativamente baja, ¿no? Y que hay más cosas importantes en el bienestar, y si vamos a hablar de un progreso relevante para el ser humano, pues tiene que ser un progreso basado en bienestar, que incluye consumo, pero incluye muchas otras cosas. Hay también toda una área epistemológica sobre el bienestar, o sea, tampoco tenemos el tiempo para abordar eso, pero la idea es que el bienestar es inherentemente subjetivo, porque es una experiencia de vida de cada uno de ustedes y de todos los sujetos, ¿no? O sea, no puede ser algo objetivo, tiene algo vivencial. Es esa vivencia de estoy bien, estoy mal, mi vida marcha bien, estoy satisfecho con mi vida, la que todos tenemos y que es importante para toma de decisiones importantes y para evaluar nuestras vidas.
Por lo tanto, la autoridad para juzgar qué tan bien está mi vida es la persona misma, y por eso el reporte de la persona es importante. Y nosotros le preguntamos a la persona qué tan satisfecho está con su vida, qué tan feliz es, y vean que quien responde es un ser humano, no es un consumidor el que responde, es un ser humano que tiene hijos, tiene suegra, tiene amigos, tiene pasatiempos, tiene estrés, angustias, tiene camisas, ropa, casas. Es un ser humano, y entender la respuesta de un ser humano requiere de un instrumental transdisciplinario. Pasamos luego ya a temas de inferencia, y explica esa satisfacción de vida de las personas, y entonces ya ahí nos metemos a hacer econometría y todo, pero el punto de partida es el reporte hecho por estos seres humanos sobre su satisfacción de vida. Por favor. Entonces, algo en lo que a veces me gusta insistir es que el bienestar subjetivo no es una opinión, tampoco es una percepción en el sentido hedónico de la palabra percepción, donde uno dice, ¿cómo percibe usted algo? Y lo comparamos contra indicadores objetivos de ese algo, porque en esa percepción de un algo, ese algo es un objeto que se puede medir, pero en la apreciación de la vida no hay un algo objetivo, no, es mi vivencia. Entonces, esto es una evaluación, una apreciación que la persona hace de su vida, más que una percepción sujeta a yo la voy a contra mis indicadores. Probablemente la relación es al revés, somos los académicos los que usamos indicadores para tratar de acercarnos o percibir ese bienestar que la persona experimenta. Eso sobre la introducción a lo que es el bienestar subjetivo. Sobre la situación actual del bienestar subjetivo, pues ya hay mucha investigación hecha. Esto ya nos permite tener más claridad sobre cuáles son los determinantes del bienestar subjetivo, cómo estudiarlo, plantear teorías nuevas que nos permiten entender mejor de qué depende ese bienestar subjetivo. Y acá, por ejemplo, lo que ustedes ven, esta es una búsqueda rápida en REPEC, que es Working Papers en Economía, de trabajos a lo largo de distintos periodos de tiempo. Como ustedes ven, el tema ha estado en expansión, 11 trabajos en la década del 70, 13 en los 80, del 2000 al 2005 330 y en los últimos 3 años casi 700. Y entonces ya hay mucha investigación sobre bienestar subjetivo, esto solo en economía, pero el bienestar subjetivo lo estudian también los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, porque es un tema humano. Adelante. Además, ya hay gran experiencia en hacer encuestas y en indagar al respecto. La Gallup hace encuestas en 180 países y ahí hay preguntas de bienestar subjetivo. El World Value Survey también hace encuestas al respecto. El Eurobarómetro tiene series de tiempo sobre preguntas de bienestar subjetivo desde hace más de 10 años. Latinobarómetro lo lleva desde el 95 en América Latina y tenemos información de bienestar subjetivo en todos los países de América Latina. Una de las bases más importantes es la German Economic Panel, la GSOP, que desde el 84 la misma gente, y tenemos información de bienestar subjetivo tipo panel, con lo que podemos estudiar ya temas por ejemplo, rasgos de personalidad, efectos fijos, persona, todo eso. Igual que el British Household Panel Survey, ¿no? Desde el 87 es un panel. Hay demasiados estudios específicos, tenemos estudios para México. Yo he trabajado con una encuesta que hicimos en el 2001, y muchos de los papers vienen de esa encuesta de bienestar subjetivo, etcétera. Por favor. Hay experiencias de aplicación del bienestar subjetivo. La más famosa es la de Bután, que empezó con su medición del producto de la felicidad bruta nacional o Gross National Happiness, ¿no? Tailandia habla de tomar indicadores de bienestar subjetivos en el diseño de política pública. Australia lo tiene, Corea, hay muchos casos y hay un reconocimiento al respecto, ¿no? La semana pasada fue el Foro Mundial de la OSD, donde se reconoció esto del bienestar subjetivo como un tema
a evaluar, la Comisión Europea lo tiene, el Stiglitz Report, el BID. O sea, ya el bienestar subjetivo es algo bastante estudiado, bastante aceptado, con bastantes aplicaciones para los países. Y algo que creo que es importante es que es de relevancia. Si queremos apreciar ese progreso, que es un progreso centrado en las personas, que no sea un progreso conceptualmente ajeno a la vivencia de los seres humanos, pues el bienestar subjetivo nos da información muy útil sobre ese progreso. Pero sirve para diseñar programas sociales. Los programas sociales muchas veces han estado a sacar a la gente de la pobreza de ingreso. Bueno, nosotros podemos también, además de sacarlos de la pobreza de ingreso, potenciar estos programas, potenciar su efecto en el bienestar, si entendemos de qué depende el bienestar de estas personas. Entonces, sacarlos de la pobreza está bien y los podríamos potenciar, mejorando, incluyendo indicadores de bienestar subjetivo, para saber cómo, además de más poder de compra, estas personas pueden tener una experiencia de vida más satisfactoria. Por favor. En la macroeconomía se han hecho muchos estudios, el más famoso es la disyuntiva, la famosa curva de Phillips entre empleo e inflación. Bueno, ustedes saben que los economistas algunas veces, excepto aquellos que creen expectativas racionales, se enfrentan a la disyuntiva de la curva de Phillips, y entonces la idea es, bueno, ¿y cuánto costo tiene el desempleo y cuánto tiene la inflación? Bueno, el bienestar subjetivo nos permite ver en cuánto cae la satisfacción de vida como causa de un aumento de un 1% en la inflación y en cuánto cae la satisfacción de vida como causa de un aumento en la tasa de desempleo, y entonces podemos tratar de dar respuesta a estas disyuntivas. Se ha encontrado, por ejemplo, que el costo del desempleo es más alto que el salario mínimo. O sea, hay costos no pecuniarios. Una persona que queda desempleada, aunque le demos su salario, no le restituimos su nivel de satisfacción de vida. Y esto se debe a que el trabajo tiene además otras fuentes de gratificación más allá del salario mismo y de lo que yo puedo comprar con lo que me gano. Por favor, hemos visto que la distribución del ingreso tiene un impacto en la satisfacción de vida. Y entonces hay un valor intrínseco de la distribución del ingreso. Los costos, por ejemplo, del crecimiento, tenemos un paper por ahí donde analizamos problemas afectivos, estrés, angustia, generados por el crecimiento, y lo vemos con cómo usar el ingreso. He estado trabajando últimamente en el descontento a las reformas de mercado, y encontramos que aunque el ingreso a veces crece, las personas terminan frustradas, y eso ha generado una tendencia a rechazar las reformas de mercado. La motivación de emigrar está más relacionada con el bienestar subjetivo que con los ingresos mismos, al menos con la base de datos de Gallup para América Latina, e incluso esto es algo interesante, de lo que ya tenemos regresiones, la preferencia ideológica de las personas depende más del bienestar subjetivo de que sus niveles de ingreso, y de esa manera podemos entender cómo se ha dado un giro a la izquierda en América Latina gracias al subjetivo. Y aquí viene la nota de cautela. Me imagino que no me han dado advertencia, pero unos 5 minutos. La nota de cautela, que ya se las adelanté, es que para entender el bienestar subjetivo hay que ir más allá de la disciplina económica. Y les decía, las personas son mucho más que consumidores, y una manera de entender esto es los dominios de vida. Resulta que la satisfacción de vida depende de la satisfacción que tenemos en todas aquellas áreas donde ejercemos como seres humanos. Y nosotros somos consumidores y vamos y compramos, pero también somos trabajadores y tenemos colegas y tenemos jefes, tenemos responsabilidades. También somos esposos, padres de familia, tenemos hijos, esposa, hermanos, padres, ¿no? Tenemos amigos, tenemos nuestro libre y hacemos un uso de eso, tenemos una vida en comunidad. Todo esto da la satisfacción en estos dominios, da la satisfacción de vida. Por favor, esto es nada más para que vean que tenemos regresiones y datos. Esto es para el centro de México.
La satisfacción más importante es la familiar, ¿no? Lo hagamos con distintos métodos, Probit, ordinal o lo que sea. La satisfacción familiar es la más importante para la satisfacción de vida, sigue la ocupacional, la personal, luego viene la satisfacción económica, laboral. O sea, pero la satisfacción de vida, para entenderla, hay que ubicarla dentro de todas estas áreas donde los seres humanos ejercen como seres humanos. Esto es más o menos el grosor de las flechitas, les dice a ustedes lo que es importante para el bienestar subjetivo en el centro de México, por favor. Cuando corremos esto la siguiente, por favor. Cuando corremos esto en un sistema con 2 niveles, el ingreso es muy importante para la satisfacción económica y la ocupacional, pero no es tan importante para la satisfacción familiar, no es estadísticamente significativo para la personal, etcétera. Entonces, parte del asunto es esto de que hay otras dimensiones que son importantes para el bienestar y que no logramos contemplar con la información de ingreso, de crecimiento económico, de niveles de vida que se menciona ahí. Esto lo podemos explicar más en detalle, lo que se ha llamado bienes relacionales. Están los bienes económicos que todos producimos, pero también producimos bienes relacionales. Y las relaciones humanas satisfacen lo que los psicólogos han llamado necesidades psicológicas básicas, tan importantes como las necesidades materiales básicas para el bienestar. El tiempo libre y el uso gratificante del mismo es fundamental, los estados afectivos también, por favor. Y entonces aquí ya me voy muy rápidamente, nada más recuerden que Chile sale muy bien en crecimiento económico e indicadores. Les voy a presentar rápidamente una serie de tablitas de la Gallup 2007, esto es información microeconómica y son promedios, nada más vean la rayita roja que es Chile y los indicadores económicos también desempeñados. La anterior, perdón, ahí tenemos satisfacción y apreciación, la que sigue, estado afectivo, que construimos una variable de estado afectivo, por favor, vean, Chile sale muy mal, la que sigue, por favor, satisfacción económica, uno esperaría que los chilenos estén muy satisfechos con su situación económica, la que sigue, por favor, apreciación, esta es una variante de la pregunta de satisfacción, una apreciación que una satisfacción. Este es el latinobarómetro para muchos años, es consistente, la que sigue. Me detengo 30 segundos en tiene las correlaciones a nivel país para 3 indicadores que se usan comúnmente, el ingreso per cápita, el índice de desarrollo humano y la satisfacción de vida, ¿no? Life Satisfaction, Per Capita Income, and HDI, o el índice de desarrollo humano. Vean que la relación entre el per cápita, el ingreso per cápita y el índice de desarrollo humano es muy alta. Esto ya ha sido estudiado muchas veces, 0.89 para Latinoamérica, por ahí anda a nivel mundial también. Vean que la correlación entre satisfacción de vida y cualquiera de estos dos es baja, lo cual quiere decir que hay muchas cosas más en la satisfacción de vida, de información útil, que valdría la pena tener. Y la que sigue es la con la que acabo. Creo que es importante por ello empezar a llevar mediciones sistemáticas. Hay mediciones por muchos lados, pero de manera sistemática del bienestar subjetivo para tener acceso a toda esa información que es útil para hablar de progreso y de bienestar, es útil para el diseño de la política pública, es útil para los investigadores al plantear nuevas teorías y corroborarlas, ¿no? Rodolfo decía también que era útil para calcular los pesos ponderados, ¿no? Para entender motivación humana, les decía, nos dan los cálculos que la motivación de emigrar en América Latina depende mucho de este bienestar subjetivo. Entonces, mi recomendación es, deberíamos de manera sistemática incluir esta información sobre personas para tener una apreciación de un bienestar que esté centrado en las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por ceñirte a los tiempos con precisión. Gracias, en verdad. Pasamos a nuestro siguiente panelista. Se trata del doctor José de Jesús García Vega.
Obtuvo su licenciatura en Contaduría Pública con mención honorífica y fue el primer egresado de la maestría en Administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En ambos programas se destacó como el mejor promedio de su generación. En 1995 obtuvo su grado de doctor en Filosofía en la Universidad de Texas en el área de Economía Agrícola. Su disertación doctoral acerca de los efectos de la liberación comercial en México en el área agropecuaria fue reconocida como la más sobresaliente del Departamento de Economía Agrícola de Texas A&M en 1995. Ha sido profesor en la Universidad del Noreste, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, en la Universidad A&M Kingsville, en la Universidad de Monterrey y profesor visitante en la Universidad del Verbo Encarnado en San Antonio, Texas, y de la Universidad Anáhuac del Norte. Actualmente es profesor titular del Departamento de Economía de la UDM, imparte clases de economía a nivel de maestría y licenciatura. Además es editorialista invitado del Grupo Reforma en temas de economía, felicidad y calidad de vida. Fue presidente del Colegio de Economistas de Nuevo León para el periodo 2004-2005 y es desde 2006 evaluador del Consejo de Acreditación para la Ciencia Económica. Dirige el Centro de Estudios para el Bienestar, cuya investigación se enfoca en el estudio de la calidad de vida y el bienestar subjetivo en México. Es miembro del Consejo de Directores del Community Indicators Consortium y del Consejo de la International Society of Quality of Life Studies. Doctor. Muchas gracias. Y gracias por la invitación a Gerardo y al CIDE también por haberme extendido esta invitación. De lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad de Monterrey. Yo empezaría con lo que terminó Mariano, que es precisamente la necesidad de una medición sistemática del bienestar subjetivo en México. Si quiere dejar la presentación, se me hace que es más agradable a que me enfoquen a mí, por favor. Gracias. Le damos la siguiente, por favor. Y aquí lo que yo quiero enfatizar es que tenemos muchas mediciones y no todas ellas cuentan. Sin embargo, hay muchas cosas que cuentan que no hemos podido medir. Le damos la siguiente, y eso lo dijeron hace más de 100 años, alrededor de 100 años. Hay un movimiento en este Community Indicators Consortium que nos lleva a esta conclusión. Somos lo que medimos. Administramos, corregimos, celebramos, cuidamos lo que medimos. Si nos ponemos a dieta, nos estamos pesando todo el día. Si tenemos problemas de azúcar, estamos midiendo nuestro nivel de azúcar. ¿Sí? Si tenemos diabetes. ¿Okay? Lo que medimos es importa. Entonces, ¿y por qué? Bueno, podemos llegar a la conclusión también, algunos le dicen, algunos estadísticos dicen que no es cierto, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo creo que en términos generales, para nosotros los mortales, que no somos estadísticos, nos cae bien esta situación. Necesitamos medir para poder mejorar. Esta lámina me gustó mucho como un ejemplo de lo que se mide. Los Garcías somos bien populares en Estados Unidos. Somos el 8º apellido más popular. O sea, wow, qué interesante, ¿no? Le damos a la siguiente. Este es otro ejemplo de lo que miden en Estados Unidos, las estadísticas de los bateadores. Yo le voy a los Red Sox, entonces tuve que agarrar esa. Pero no solo lo que han hecho en todos los juegos, sino lo que han hecho contra los Yankees de Nueva York. Ahora que está la Serie Mundial, hemos visto por ahí que hay bateadores que están bateando para 325 con dos corredores en base y con 2 outs. O sea, tenemos necesidad de medir un montón de cosas. Le damos a la siguiente, por favor. Este no es una crítica al PNUD, es nada más un ejemplo de lo que se puede hacer con una buena medida. O sea, la mala imagen o el mal mensaje que se puede mandar con una buena medida. Esto a raíz de que salió el reporte más reciente del PNUD. Dice, México 7º lugar de América Latina donde se vive mejor. ¿Okay? Detrás de Chile, Antigua, Argentina, Uruguay, Cuba y Bahamas. Mariano nos acaba de decir que Chile no se la pasan bien porque no tienen mucha life satisfaction. Le damos a la siguiente. Estos son datos del 2005 del PNUD y si vemos los primeros 10, en los primeros 5 tenemos 3 delegaciones del Distrito Federal. Si juntamos la lámina anterior con esta, entonces diríamos en el Distrito Federal es donde se vive mejor. Muchos de ustedes viven aquí y ustedes me podrán decir, pero yo soy de Ciudad Madero, Tamaulipas, y aparecimos ahí en 8º lugar. Mi sobrino en la oficina de turismo y le dije, mija, ¿ya sabes de esto? Es para que lo publiquen en el diario todo el día. Por supuesto que no lo conocen, ¿no? Entonces, el uso que se le da a este índice, tan buen índice, creo que no es el adecuado. Nada más para comparar, le damos a la
número 1085. Entonces, si queremos vivir mejor, no nos vayamos a San Miguel de Allende, o a Valle de Bravo, o a Cozumel. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, somos lo que medimos. Y aquí podemos medir muchas cosas, pero como los americanos, ¿verdad? Podemos medir cuál es el porcentaje de bateo, o podemos medir cosas relevantes que se lleven mal hechas o que tengan una mala metodología. Podemos medir cosas relevantes como el PNUD, medirlas bien, como el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, y podemos usarlas mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir lo importante, hacerlo bien, usarlo bien y comunicarlo bien. Mariano comentaba la semana pasada del foro de Busan, de la OSD. Me tocó coordinar la mesa del papel de los comunicadores y vieran qué interesantes situaciones salieron. ¿Cómo hay de problemas para poder comunicar buenos indicadores hacia el público? La siguiente, por favor. Y aquí permítame utilizar esta estrategia del gobierno federal, que es vivir mejor, y la utilizo para tratar de definir que lo que tenemos que medir debe estar derivado de la misión del organismo, de la empresa o de lo que queremos hacer, ¿sí? Si el gobierno quiere que los mexicanos vivamos mejor, pues habría que preguntarse qué es vivir mejor. ¿En opinión de quién? ¿Cómo lo medimos, lo usamos y cómo lo comunicamos? ¿Okay? Entonces creo que ahí hay que detenernos un poco a ver qué es o cuál tipo de indicadores son los que estamos utilizando y cuáles son los que estamos midiendo actualmente. Adelante, por favor. ¿Qué medimos? La siguiente. Medimos percepción o realidad. Subjetivo versus objetivo. Una mezcla de los dos. Ahí está bien, ahí está bien. La semana pasada tuvimos ahí la intervención de Bob Cummins, y Bob es el presidente del ISQOL, de la International Society of Quality of Life Studies, y dijo, hay que medir lo subjetivo y no hay que mezclarlo con lo objetivo porque son cosas muy diferentes. En el caso de Corea del Sur, se mencionó que estaban muy preocupados porque el ingreso per cápita se había incrementado probablemente 3 veces en los últimos, no recuerdo si eran 15 o 20 años, y el nivel de satisfacción con la vida había bajado en 20%. Entonces estaban emprendiendo una iniciativa para medir la calidad de vida en donde mezclaban los indicadores objetivos y los subjetivos. Lo interesante del caso es que los indicadores objetivos eran definidos por un panel de expertos, ¿sí? Y los subjetivos eran definidos por la gente, ¿no? Digamos, los expertos en términos de la teoría son los que miden o los que determinan las cuestiones objetivas, y digamos que las cuestiones subjetivas se las dejamos a los expertos en la vida, ¿sí? O sea, los ciudadanos comunes y corrientes, que son los que viven 24 horas al día, 24/7, como dicen por ahí, son los que sufren la política pública, son los que aprecian y los que necesitan, o los que deberían de ser el fin último de la política pública. Vamos al siguiente, por favor. Es una declaración que surge a raíz del Congreso de la semana pasada, le llaman el roadmap o el camino a seguir para la OSD, y llama la atención el primer párrafo. Y esto lo comentó Stiglitz, que había sido una de las motivaciones del presidente Sarkozy para poder formar la famosa Comisión Stiglitz. Hay una brecha que se presenta entre lo que las estadísticas oficiales dicen acerca del desarrollo o el desempeño económico y cómo la gente percibe sus propias condiciones de vida. Y esto es algo bien importante. Existe la posibilidad de que la gente pierda confianza en el gobierno, ¿sí? Y esto puede tener un impacto negativo en el proceso democrático. Probablemente ustedes recuerden los números de julio de las elecciones. Por ahí, a lo mejor los tienen más frescos que yo, pero alrededor del el índice de votación o el porcentaje fue de 47, y de esos 47 puntos, 6 o casi 7 fueron votos en blanco, ¿sí? Entonces, 40% de los que están inscritos en el padrón emitieron un voto por alguna persona. Vamos a pensar que no hubo acarreados, que hubo, esos 40% fueron en realidad gente que quería votar por una opción. Es lógico que si no tenemos indicadores, que si el gobierno y las entidades no se comprometen a medir lo que realmente le importa a la gente y a tratar de mejorarlo, esta situación no va a mejorar. O sea, no vamos a tener participación
de los ciudadanos en los procesos democráticos. Déjenme, dele 8 por favor, 8 clics. Déjenme platicarles este planteamiento que creo yo que es muy interesante para ver la necesidad de las mediciones. Este es un planteamiento que nos presentó hace tiempo Alex Mikalos de la Universidad de British Columbia, en donde en estos 4 cuadrantes presenta 4 hipotéticas situaciones. Digamos, por un lado se miden las condiciones de vida, que serían las condiciones objetivas, en donde pueden ser escasas o plenas. Por otro lado, o sea, la satisfacción de la gente con estas condiciones objetivas. Mikalos dice, bueno, si las condiciones de vida son escasas y la gente no está satisfecha, pues este es el puro infierno. O sea, estamos mal, ¿verdad? El extremo es condiciones de vida objetivas y la gente las percibe bien. Entonces ese es el paraíso real, ¿sí? Tal vez eso es a donde deberíamos de dirigirnos. Los otros 2 cuadrantes son muy interesantes. El primero, el infierno de los tontos. Condiciones de vida plena y nivel de satisfacción bajo, ¿sí? O sea, la gente tiene todo lo que necesitaría en términos de nosotros para vivir bien, pero no lo percibe así. Y no lo percibe así porque probablemente nosotros le estamos dando efectivamente buenas condiciones, pero a lo mejor no son las condiciones que ellos creen que necesitan, ¿sí? A lo mejor le estamos dando las condiciones que ellos necesitan, pero se lo estamos comunicando mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este cuadrante. El otro cuadrante no es menos importante, el paraíso de los tontos de Mikalos, ¿sí? Gente con pocas o con condiciones de vida precarias o escasas que tienen un nivel de satisfacción alto. Hablaban hace rato de 3 estados que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Podemos encontrar gente feliz ahí, ¿sí? Y este no debe ser el objetivo de la política pública, ¿sí? Aparte no es sustentable, ¿sí? No podemos pensar que la gente feliz con condiciones escasas va a durar toda la vida. Las condiciones higiénicas les pueden finalmente cobrar la factura. Es como si pensáramos que un niño o la felicidad de un niño, al darle dulces, eso le va a generar sustentabilidad. Entonces, la siguiente, la propuesta es que tal vez este paraíso real pudiera ser considerado como la calidad de vida. Calidad de vida, ya se ha hablado que no es un concepto que se haya consensuado. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Muy destacable de esta definición es que la calidad de vida es una percepción del individuo y está determinada en contexto de su cultura y su sistema de valores. Entonces yo creo que si vamos a medir calidad de vida para nosotros, debemos de pensar en el contexto de nuestro país. Incluye salud física, estado psicológico, etcétera, etcétera. Le damos la siguiente, por favor. Nosotros estamos proponiendo un índice de calidad de vida y ahorita les doy los detalles, pero sí es importante decir por qué un índice. Un índice nos ayuda a monitorear el avance de este concepto en el caso de calidad de vida, ¿no? O sea, en política pública nos puede señalar tendencias y nos puede decir hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos la inflación es uno de ellos, producción industrial. Es más, tenemos también índices de percepción, índice de confianza del consumidor, índice de confianza del producto. La encuesta que hace Banco de México con los especialistas. Dame la siguiente, por favor. Entonces nosotros en la Universidad de Monterrey empezamos el año pasado con este proyecto del INCAVI o el Índice Nacional de Calidad de Vida. Unimos esfuerzos con el CESOP de la Cámara de Diputados. Ellos nos ayudaron con un seminario internacional de calidad de vida. Ellos nos pagaron la encuesta, nos dijeron que le iban a pagar otra vez este año, pero el presupuesto se les acabó. Es un poquito paradójico pensar que no podemos medir la calidad de vida porque no tenemos dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahí las etapas no me voy a atender mucho. Le damos la siguiente. Algunas de las características, pues es muy fácil de interpretar porque es un solo número, pero tenemos un solo número total y un número por dominios. Es un enfoque top-down, que es la definición de los dominios y de las preguntas se hizo a nivel grupo de investigadores. Ahí recibimos el feedback de algunos investigadores nacionales y otros a nivel internacional. Y de ahí definimos nosotros cuál sería nuestro modelo. Se aplicó una encuesta, entonces estamos hablando de percepciones. Nos permite la encuesta hacer comparaciones demográficas en donde hay diferencias estadísticamente válidas.
El modelo todavía requiere una validación estadística intrínseca. Estamos todavía en la primera etapa. Le damos la siguiente, por favor. Esta sería la estructura del INCAVI. Son 7 dominios. Estos dominios no son nada ajenos a lo que dice la literatura. Es más, si ustedes se fijan en el reporte Stiglitz, se habla de 8 dominios. Prácticamente todos ellos están considerados en el INCAVI. La diferencia es que nosotros lo hicimos el año pasado, entonces a lo mejor ellos nos copiaron un poco. No, es lo que yo les digo a mis alumnos. La siguiente, por favor. Resultados preliminares, sí, muy rapidito para 7.23. Pues no nos dice gran, necesitamos evaluarlo a través del tiempo. La siguiente. Aquí tenemos diferentes medidas para los diferentes dominios. Tampoco podemos comparar porque son diferentes preguntas. Pero cuando pasamos a la siguiente, por ejemplo, en las comunidades o el tamaño de las comunidades, podemos ver que el índice nacional de calidad de vida es más adecuado para las comunidades más pequeñas. Las comunidades de 15 a 100,000 gentes o gente o personas es donde sufren más. Le damos la siguiente, por favor. Las siguientes dos. Aquí tenemos dos cuestiones interesantes. Si hablamos de economía, pues las poblaciones grandes tienen un mejor nivel. Si hablamos de seguridad, las poblaciones pequeñas tienen un mejor nivel. Entonces aquí podemos hacer comparaciones con este tipo de índices y ahí nos podemos ir por sexo. ¿Le damos la siguiente? Por favor. La clase social, por ejemplo, esperaríamos que la más alta es la que tiene más alto de calidad de vida. Pues no. La siguiente, por favor. Y las siguientes dos. Vemos que en salud la clase social alta es la mejor, pero en términos de seguridad, pues igual no es la mejor. La siguiente, por favor. Le damos 4. Los números que nosotros sacamos del INCAVI los plasmamos en el esquema de Mícalos. Y bueno, podemos comprobar aquí, ¿no? De alguna manera que las preguntas que hicimos es qué tanto le alcanza con lo que gana para cubrir sus necesidades alimentarias, y eso lo pusimos como el indicador objetivo. Y por el otro lado, en el subjetivo les preguntamos acerca de la felicidad. Entonces, obviamente, el que está en el infierno real, pues tiene un nivel más bajo, el que está en el paraíso real tiene un nivel más alto, y los otros dos están en medio, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos utilizar este índice para ver el esquema de Mícalo. Nosotros pensamos que este índice tiene beneficios potenciales muy interesantes, muy serios. Primero, la democracia. Espero que no haya nadie de aquí del IFE, pero si está del IFE, bueno, ojalá se lo lleve. El adquirir la credencial de elector, porque así nuestra democracia crece, es buena publicidad para sacar la credencial. Pero la utilizamos una vez cada 3 años y cada 6 años, y yo no diría que esto es realmente el ejercicio democrático que nosotros aspiramos. Si le preguntamos a las personas qué es lo que quieren que se mida, ¿sí? Lo monitoreamos y estamos tratando de mejorarlo, eso creo yo que es democracia. Por otro lado, si queremos ver realmente el progreso, pues tendríamos ahí nosotros un panel de control, ¿sí? Y finalmente, la rendición de cuentas. Si podemos medir esto a nivel ciudad, a nivel estado, podemos medir los diferentes dominios, podemos también orientar la política pública, podemos saber si realmente las acciones que están haciendo los gobiernos están rindiendo sus frutos o no. Yo vengo de Monterrey y a lo mejor es algo muy simple, pero en el gobierno anterior construyó lo que es el canal Santa Lucía, y si ustedes van los fines de semana está lleno de una cantidad de gente muy interesante, gente de todos ámbitos. El gobierno previo construyó el puente atirantado. No tengo los números exactos, pero fueron obras magnas. Algo interesante es que el gobierno previo, el que construyó Santa Lucía, repitió en el partido. Entonces yo no sé si eso tenga algo que ver, ¿verdad? Pero si nos orientamos a la gente, yo creo que podemos hacer algo interesante. La siguiente, por favor. Un poco repetir lo que hemos platicado, lo que decía Mariano. Deberíamos de buscar nosotros el bienestar de las personas. Existe un movimiento a nivel mundial. Yo creo que el INEGI puede utilizar este movimiento a nivel mundial para poder medir el bienestar subjetivo de las personas.
¿sí? Entonces, hay algunas ventajas acerca de este índice. Pasamos a la siguiente, por favor. Y a lo mejor ustedes conocen esta frase, porque la información oportuna es la base del éxito. No sé si a ustedes les llegan los boletines del INEGI. Si a eso le sumamos vivir mejor, pues a lo mejor podría ser algo así como el INCAVI, ¿no? Y no es publicidad. La siguiente, por favor. La semana pasada veíamos que algunas, ciertamente, y Gerardo lo puso muy bien ahí, y le concedo mucha razón, las oficiales de estadística deben de ser muy cautelosas a la hora de medir situaciones, a la hora de medir indicadores, porque su credibilidad está en juego. Entonces, creo yo que y lo comentábamos Mariano y yo allá en Corea, las oficinas oficiales de estadística tienen que asegurarse de que lo que se mida bien y sea serio, ¿sí? Es responsabilidad de nosotros hacerle petición a las oficinas oficiales de estadística acerca de qué es lo que queremos que se mida. Entonces, bueno, aquí hay una propuesta para que se mida el bienestar subjetivo a través del INCAVI o a través de algunas otras avenidas. Podría ser, nosotros hemos pugnado desde hace tiempo de que en la encuesta nacional de ingreso y gasto se incluya 1 o 2 preguntas acerca del bienestar subjetivo. Imagínense la cantidad de información que pudiéramos nosotros, hábitos de consumo de la gente feliz, tipo de ingreso o tipo que tiene la gente en este sentido. Entonces, la última, por favor. Es simple esto, pero no debe ser tan simple, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el INEGI puede ayudarnos mucho a hacer algo. Necesitamos medir el bienestar subjetivo y necesitamos que alguien con la capacidad del INEGI pues nos lo tome y nos ayude. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor García Vega, también con mucha pulcritud en el cumplimiento de los tiempos. Pasamos ahora con el doctor Luis Rubalcaba Peñafiel. El doctor Rubalcaba es doctor en Economía por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente se desempeña como socio de la firma de capital privado y consultoría en políticas públicas Spectrum Desarrollo, S. Desde 2003 es investigador asociado del California Center for Population Research de la Universidad de California, Los Ángeles, y desde 1999 es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, aquí del CIDE, de esta casa, desempeñándose actualmente bajo la figura de profesor afiliado. Luis Rubalcaba es también del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado como integrante del Comité Técnico para la Medición Oficial de la Pobreza en México y como miembro del Comité Científico para la Evaluación del Impacto del Programa Oportunidades. En 2005 fue distinguido con la beca Fulbright de estancia de investigación en el Departamento de Economía de la UCLA. Luis Rubalcaba se desempeña también como coordinador de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares. En 2008 la encuesta ENVI fue distinguida por el Banco Mundial con el primer lugar del Premio Regional a la Innovación Estadística. El trabajo profesional de Luis Rubalcaba ha sido publicado en importantes revistas de arbitraje nacional e internacional, realizadas en los temas de economía del desarrollo, salud, población, pobreza y evaluación de programas sociales. Doctor. Buenas tardes. Muchas gracias al INEGI, muchas gracias al CIDE, en mi casa, por esta invitación y la oportunidad de participar aquí. Gracias a los que nos están escuchando por su paciencia de no haberse ido a comer. Trataré de ser breve en la presentación, pero sí conciso en el punto que quiero yo destacar. Y creo que en el orden como se ha dado la dinámica de esta mesa es buena, dado lo que quiero yo enfatizar en esta breve presentación. Y lo que quiero enfatizar es que efectivamente el bienestar es algo que vive el sujeto, es algo que le importa al sujeto, mide y percibe cómo el sujeto mide su bienestar, qué es lo que le angustia, cuáles son sus expectativas, cómo se ve él en relación a otras personas y, en fin, no medir este tipo de indicadores en la población y su dinámica a lo largo del tiempo sería un error. Pero así como hay un debate de cómo debemos de medir la percepción y qué indicadores debemos de meter en estadísticas poblacionales,
Otro debate es qué es lo que podemos interpretar de los resultados que encontremos de medir esos indicadores de subjetividad, de percepción. Y lo que quiero yo centrar en esta presentación es dejar claro que no es tan sencillo saber lo que estamos interpretando cuando recogemos a nivel poblacional indicadores de percepción. Aquí, por ejemplo, lo que les voy a presentar aquí tiene que ver con la información de la encuesta de niveles de vida, donde recabamos información de indicadores duros, bien algunos indicadores subjetivos de cómo la gente se percibe en términos económicos, en términos de salud, en términos de angustia, etcétera, y quisiera yo utilizarla para hacer el punto. Una de las cuestiones que le preguntamos a la gente es que le decimos, bueno, si usted pusiera a todos los mexicanos y los ordenara del primer escalón a un sexto escalón, donde el primero es el mexicano más pobre y el sexto es el mexicano más rico, ¿usted dónde se situaría? ¿Cómo se percibe usted? La escala es la de arriba, abajo es como se perciben los mexicanos en el 2005, el 24% de los mexicanos cree que está en el escalón más pobre, un 34% cree que está en la mediana de la distribución de oportunidades económicas y como vamos avanzando, muy pocos se perciben el escalón más alto. Esto es una medida de cómo se percibe la gente, pero también otra medida de cómo se percibe la gente es en términos de salud. Les preguntamos, ¿cómo considera que es la salud de usted? Si lo arreglamos esta pregunta en términos de mi salud es muy buena o mi salud es muy mala, o mala más bien, y lo ordenamos en términos de educación, vemos que los que tienen mayor educación tienden a decir que su salud, a percibir que su salud es muy buena. Los que tienen menos nivel de educación tienden a percibir que su salud es peor. Ahí podríamos decir que puede estar jugando una cuestión de un conjunto de información, porque los que tienen más educación tienen mayores accesos a entender qué es su salud, o también podría ser que los que tienen más educación tienen un ingreso permanente mayor esperado que los que no, y por lo tanto pudiera ser que efectivamente su salud reflejara, lo que están percibiendo reflejara en efectivamente que tiene una mayor salud. Pero no necesariamente es ese el caso, y es lo que quiero yo percibir. Demostrar. En términos de edad, pues sí, los que tienen mayor edad, en la medida que avanzamos en nuestra edad, percibimos que nuestra salud se deteriora. Entonces, en ese sentido, este indicador subjetivo pareciera ser consistente con la lógica común de lo que nosotros pensaríamos. En términos de indígenas, la población indígena y no indígena, pues no vemos grandes diferencias en cómo se percibe la gente en términos de su salud, aun cuando sabemos que hay diferencias ideológicas, diferencias idiosincráticas y diferencias económicas y de acceso a salud importante entre ambas poblaciones. En términos de las expectativas, los indicadores subjetivos no solamente pueden recabar información de la percepción de la gente en el momento que se levanta la entrevista, sino también reflejar las expectativas que tiene la gente hacia adelante o cómo percibe la gente que ha mejorado o empeorado en términos del indicador que se quiera a lo largo del tiempo. Aquí otra vez, en términos de educación, los más pobres, si les preguntamos cómo es su salud con respecto al año anterior, piensan que su salud está peor que lo que estaba en el año anterior. Los que tienen menos años de educación, perdón. Y si les preguntamos, ¿y cómo piensa usted que será su salud en el siguiente año? Piensan también que va a empeorar su salud. Entonces, la dinámica de aquellos que tienen menor educación, la percepción de su salud no es solamente que es relativamente más baja en relación a lo que nos contesta el resto de la población, sino que también a lo largo del tiempo su percepción es que está empeorando su condición de salud. En términos de, la pregunta anterior era en términos de su salud en general. En términos de salud mental, lo que se conoce en la literatura como salud mental, o en vocablo común sería las emociones, si la gente tiene algún grado de tristeza o de angustia, también se puede medir
lo que estamos recabando aquí es un instrumento de 22 reactivos que fue probado por el Instituto de Psiquiatría en México, nacional, y trata de reflejar el nivel de angustia de la población. Entonces vemos, por ejemplo, que la percepción es muy diferente, independientemente del nivel socioeconómico, independientemente de la educación, independientemente de la edad, hay una percepción muy diferente en términos del estado de ánimo entre hombres y mujeres. A nivel población de México, los tienden a sentirse o a reflejar en la encuesta que han estado tristes, han tenido ganas de llorar, han tenido dificultad para concentrarse, han tenido disminución de su apetito, se han sentido o en ocasiones nerviosas, en un estado pesimista, que tienen miedo o solas y no comprendidas. Y es significativamente mayor la percepción de ese estado de ánimo en términos de las mujeres que de los hombres. En términos de la inseguridad, pues también vemos que la inseguridad, la percepción de la inseguridad, si siente la persona miedo de ser víctima de una agresión o un asalto, es relativamente constante. Uno pensaría que a nivel de ingreso, los que tienen más ingreso tendrían mayor miedo y los que tienen menos ingreso tendrían menor miedo, y no eso. Aparentemente la percepción de la ciudadanía se distribuye uniformemente. La siguiente, ¿por qué nos podría interesar esto? Más allá de entender si hay diferencias demográficas, como se comentaba aquí, más allá de entender si hay diferencias económicas en la percepción, ¿por qué es que nos interesaría medir esto? Bueno, un ejemplo es, como decía Mariano, porque la percepción que nos reporta la gente nos está reportando lo que la gente siente de su bienestar. Entonces, si podemos asociar cómo cambia ese sentimiento de la gente sobre su bienestar a lo largo del tiempo, nos da información que nos puede ayudar en la toma de política pública. Pero también si lo podemos asociar a ciertos eventos como intervenciones de política social o eventos de preocupación nacional, también nos da información de cuál es el costo que está teniendo para la sociedad ese tipo de eventos que va más allá de indicadores económicos y sobre todo más allá de indicadores objetivos. El módulo anterior que les enseñé sobre percepción de estado de ánimo, lo levantamos en la ENVI en el año 2002 y lo volvimos a levantar en el año 2005. La ENVI es una encuesta representativa de la población mexicana y sigue a los mismos mexicanos a lo largo del tiempo, independientemente que cambien de lugar de residencia. Solamente no los seguimos cuando se mueren. Aún así recolectamos información de qué fue lo que les pasó. Pero entonces, al ser esta encuesta que sigue a los mexicanos a lo largo del tiempo y levantar información de percepción, en particular del estado de ánimo, podemos comparar cómo el estado de ánimo ha cambiado entre 2002 y 2005 y cómo el estado de ánimo ha cambiado entre aquellos que han sido víctimas de un asalto y de aquellos que no han sido víctimas de un asalto, que hoy por hoy es una preocupación pública a nivel social. Aquí lo que reflejamos para el términos de hombres es que aquellos hombres que entre 2002 y 2005 fueron sujetos de un asalto o de un asalto de calle o en su hogar, en un 13% se incrementó que los hombres nos dijeran que se sentían más tristes en relación a cómo se sentían antes de que recibieran el asalto. Esto no es una mera correlación, los indicadores que les estoy mostrando aquí tratan de corregir por cuestiones que pudieran confundir la direccionalidad causa-efecto. O sea que podemos, con un indicador de percepción, siguiéndolo a lo largo del tiempo, ante el evento de esta similitud, como es el crimen, podemos ver que efectivamente la población en el crimen no solamente está teniendo un costo económico, sino también está teniendo un costo psicológico. Y conocer esto es importante, por supuesto, para la toma de políticas públicas. En el caso de las mujeres, todos
se sienten más tristes, tienen más ganas de llorar, tienen más ganas de problemas para conciliar el sueño, se sienten más nerviosas, son más pesimistas, tienen más miedo, se sienten más solas, y todas, o sea, se incrementó en un 10% la probabilidad más de aquellas que fueron sujetas a un crimen o a un asalto, y todas estas son estadísticas significativamente estadísticamente significativas. Ahora bien, es importante entonces medir la percepción, es importante medirla en términos multidimensionales, es importante medirla a lo largo de la población y encontrar medios estadísticos que puedan recoger esta información a nivel poblacional. Y por supuesto también es importante seguirla, cómo cambia esta información a lo largo del tiempo, no solamente en encuestas de corte transversal, sino también en encuestas longitudinales como la que acabo de mostrar. Y es importante poder tratar de relacionar esta percepción y el cambio de la percepción de la población en sus condiciones de vida ante acciones de política pública o eventos que nos preocupan. Pero, la anterior, por favor. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos interpretar esto? Yo inicié la plática diciendo, es importante medirla, hay un debate todavía de cómo se debe de medir, por eso creo que estamos en esta mesa, pero creo que también un debate paralelo igualmente importante e igualmente dinámico, que todavía no llegamos a solucionarlo, que es cómo debemos de interpretar lo que estamos midiendo. Y es a lo que yo quisiera terminar esta presentación. Si me ponen a mí, gracias. Entonces, ¿cómo es lo que están percibiendo los mexicanos? Los que yo le enseñé ahorita a ustedes, que estamos de acuerdo, que están midiendo lo que la gente percibe de bienestar. ¿Qué tanto difiere o qué tanto es exacto a lo que otros indicadores duros de bienestar recogemos? Podemos hacer este ejercicio porque en la ENVI recogemos tanto información de percepción como información de indicadores duros. Y otra vez está aquí el mismo análisis. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sitúa usted en el escalón económico, siendo el 1 más pobre y el 6º más rico? ¿Cómo se sitúa? Ya se los presenté en la lámina primera. Pero si eso lo ordenamos en términos del ingreso per cápita del hogar donde el individuo reside y lo dividimos en, no son deciles, son sextiles, vemos, por ejemplo, que no coincide exactamente la percepción de la gente, cómo se encuentra ella económicamente en relación con lo que nos da el indicador duro. Los que están en el primer escalón o los que están en el primer escalón del ingreso per cápita del hogar de los mexicanos, el 64% percibe que está en un nivel de ingreso mayor en relación, en términos de los mexicanos, en relación a lo que realmente el duro del ingreso del hogar nos dice. Y así sucesivamente, progresivamente, los que están en ingresos más altos, indicadores reales, perciben que no, que ellos no están tan bien como sus pares mexicanos, sino, por ejemplo, el que está en el 5º sextil, pues el 99% siente o nos reportó que estaba en un escalón menor al que efectivamente percibía, se recaba en el ingreso, ¿no? En términos, por ejemplo, ahora en términos de salud, ¿es realidad o es apreciación? Como dijo Mariano, es apreciación y hay que tomarla en cuenta. Si nosotros no levantáramos información sobre indicadores de salud duros y viéramos en términos de preguntarle a la gente, tratar de inferir cuál es su salud, ya lo vimos, y quisiéramos tomar decisiones de política pública sobre en lo que la gente percibe, pues también estaríamos equivocados. Así como debemos de tomar en cuenta la percepción de la gente, también no debemos solamente estar solamente casados con la percepción. Por ejemplo, a la gente en la ENVI le preguntamos si sabe
si tiene algún tipo de enfermedad crónica y que nos diga cuál es esa enfermedad crónica. Aquí lo estamos agrupando en las principales enfermedades crónicas de preocupación de salud pública en México: diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer y luego en menor nivel, preocupación, artritis, úlcera y migraña. Levantamos ese indicador de percepción, pero también levantamos el indicador biomédico. Llevamos a la gente, a especialistas de salud, a medir ciertos indicadores de salud. Tomamos mediciones de niveles de glucosa en la sangre y tomamos también mediciones de presión arterial. Y podemos contrastar lo que la gente nos dice con lo que estamos midiendo en términos reales. Y que vemos que en términos de diabetes, pues la gente percibe que no tiene ese padecimiento de riesgo de prevalencia de diabetes por glucosa alterada por arriba de lo normal, donde ya la OMS dice que hay una prevalencia de que la persona tenga diabetes, frente a lo que realmente estamos detectando. Sin embargo, en términos de hipertensión arterial no es el caso. La gente cree que sí es hipertensa cuando en realidad no lo es hipertensa. Entonces, la primera conclusión que debemos sacar aquí, pues es que la percepción, como se ha dicho en esta mesa, no refleja necesariamente un indicador duro. Acompaña al indicador duro y se tiene que interpretar conjuntamente con el indicador duro. Pero la segunda conclusión de esta gráfica es que, y vuelvo al término de cómo interpretarlo, aun cuando sepamos que refleja la percepción del individuo y nada más eso, cómo interpretarlo no queda claro, porque hay gente que para algunas cuestiones sobreestimará o sobrereportará y para otros indicadores subreportará. Entonces, ¿cómo interpretarlos a la hora de tomar mediciones de política pública? Creemos que es necesario, por lo tanto, tener los dos indicadores, ¿no? Tanto el objetivo como el subjetivo. En términos de diabetes, lo que les presenté en términos agregados ahí, aquí se los estoy desagregando en términos de la edad de la persona, es la lámina de arriba y abajo en términos del ingreso per cápita del hogar. La raya azul de hasta arriba es aquellos que lo que ellos reportaron, si tenían diabetes o no, coincide con lo que el biomarcador encontró. Si aquella persona que dijo sí tengo diabetes y el biomarcador encontró que tenía prevalencia de diabetes, entraría en ese grupo. Si la persona dijo no tengo diabetes y el biomarcador encontró que los niveles de glucosa no estaban como para detectar que tuviera prevalencia de diabetes, entraría también en la línea azul. La línea roja son los que, no quiero utilizar la palabra equivocarse, son los que percibieron o reportaron tener un estado diferente a lo que el indicador objetivo dijo. Es decir, el porcentaje, los de la línea roja, de los que tienen prevalencia de diabetes, pero que desconocen que la tienen. Y los de la línea azul son los que tienen diabetes cuando el indicador dice que no. Fíjense, obviamente, estamos hablando de porcentajes altos de la población, donde la gente tiene una prevalencia de diabetes y sin embargo no lo está reconociendo. Entonces, ahí es un ejemplo como tomar en cuenta la percepción, una medida subjetiva, con una medida objetiva, ayuda al término, a la formulación de política pública. Aquí claramente, si eso fuera la única condición, pues una recomendación sería: hay que diseñar programas de información, suponiendo que la gente está teniendo acceso a las clínicas, ¿no? En el caso de ingresos, sin embargo, fíjense cómo no hay diferencia. Uno pensaría que los que tienen menos recursos estarían menos informados, los que tienen más recursos estarían más informados. Y no, hay líneas rectas a lo largo, esa es en la gráfica de abajo, de los ingresos per cápita. En términos de hipertensión, vemos también lo mismo, no coincide exactamente lo que percibe la gente con el indicador de hipertensión y no es un ruido blanco donde a veces
percibamos una cosa y a veces percibamos otra en forma aleatoria, sino que hay sesgos sistémicos en términos de edad, sobre todo. Otra vez, en el nivel de ingreso per cápita, la percepción de la gente no coincide con la realidad. Uno podría decir, bueno, pues es que depende de que la gente haya sido diagnosticada, o es que depende de lo que la gente entienda lo que es diabetes, o lo que la gente entienda lo que es hipertensión. Efectivamente, la percepción que tiene la gente tiene mucho que ver con las emociones de la gente, la importancia que da la gente al ese indicador, también el conjunto de información que tiene la gente sobre ese indicador. Y sobre todo, y seguramente Mariano podrá hablar de otra serie de factores que se creen que influyen en cómo la gente reporta. Pero, por ejemplo, aquí, si hacemos el mismo ejercicio y hacemos con indicadores más sencillos, ¿cuál es nuestra estatura o cuál es nuestro peso? Ahí no requerimos de entender de un diagnóstico médico de que si tenemos diabetes o si tenemos hipertensión. No necesariamente requerimos ir al médico a una consulta externa para que nos hagan un análisis, para estar enterados de estos. Es una cuestión del día al día. ¿Cuánto medimos o cuánto pesamos? Podría pensarse que es un indicador más trivial. Y por lo tanto, pues la percepción de la gente pues debería reflejar más el indicador objetivo de la persona. Y tampoco. Vemos también que la línea de arriba es cómo difieren las mujeres en términos porcentuales de su estatura con respecto a lo que le medimos de la estatura, y la línea roja de la gráfica de arriba es cómo difieren los hombres con respecto a lo que medimos de su estatura y lo que nos reportan. Tanto las mujeres como los hombres suelen sobrereportar la talla de la persona. En el caso de la siguiente, por favor. En el caso del peso también. Ahí, curiosamente, si nos regresamos al anterior, edad, no, la que sigue, quiero encontrar la de peso por edad. La que sigue, por favor. La que sigue. Peso, no tengo peso por edad. Bueno, peso por ingreso. Ahí las mujeres subreportar su peso, ¿no? Entonces, otra vez, aquí la pregunta es, ¿realmente no lo saben? ¿O realmente quieren reportar algo diferente porque les preocupa por una cuestión de estigma? Entonces, de ahí es por lo que es muy difícil interpretar qué es lo que está detrás de un indicador. Pero con indicadores tan sencillos como este, podemos ver que la complejidad es enorme de cómo interpretar por qué una persona está diciendo una información que no necesariamente refleja el dato duro. Entonces, con esto yo quisiera concluir y decir 4 cuestiones que para mí son importantes. Creo que es importante recabar información estadística que recoja la percepción de la población sobre diversos indicadores de bienestar. Los indicadores de percepción reflejan por sí mismo el bienestar de la población como la gente lo percibe y por lo tanto son importantes de medir. Y una de sus más importantes dimensiones, miden su apreciación de bienestar. Sin embargo, por eso es importante medirlos y por eso es importante medirlos a nivel poblacional. Sin embargo, la apreciación es por definición subjetiva y puede variar de lo que un indicador duro nos diga. Por tanto, la recomendación, y era lo que yo quería expresar en esta charla de hoy, es que es importante medir estos indicadores, pero también es importante medirlos en conjunto y en su contexto con indicadores duros, para así poder entenderlos mejor, interpretarlos mejor y poder diseñar políticas públicas mejores. Gracias.